estamos en un nuevo programa de Esta Boca es Mía. Soy Montserrat Martorell, periodista y escritora, y no estoy sola. Me encuentro con un libro, Caja de Resonancia, de Constanza Navalón. Quería leerles, antes de comenzar esta nueva conversación, las primeras líneas de este libro. Estábamos los cuatro sentados alrededor de la mesa de centro, callados, sonriendo a ratos, conversando a tropezones. Bebíamos vino y más que comer picábamos. Un queso, un pancito con tomate por acá, la aceituna loca por allá. Éramos los náufragos del año nuevo. Nos veíamos medios desparramados en los sillones, como forzando una cena que en realidad era de los muertos. Estaba mi prima, nacida un 12 de noviembre, 3 días después que mi mamá, mi primo el segundo y mi sobrino 2 años mayor que yo. Los únicos que llegaron a tierra firme. Solo nos faltaba un parche en el ojo y beber ron de la botella. Estas son las líneas de Caja de Resonancia, el libro de Constanza Navalón, que hoy vamos a sortear. Si ustedes quieren tener acceso a este libro, escríbanos por qué a @elperiodista por Twitter, y quizás nos convence Constanza, quien está aquí, su propia autora. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, Montserrat, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación al programa. Bienvenida al programa. Es curiosa tu manera de narrar. En general es como muy sutil, se van cayendo las oraciones, van cayendo las palabras, hay mucho trabajo respecto al lenguaje. Solo con leer las primeras líneas uno se va dando cuenta de esta escritura que va describiendo, pero también es muy sensorial, de las palabras tienen un sentido. ¿Cómo lo vives tú? ¿Lo ves así también? Yo creo que, por ejemplo, hace muchos años yo solamente escribía poesía, y leía mucha poesía y mucha dramaturgia también. Entonces, como un tema que me ha ido interesando es poder ir mezclando la narrativa con la poesía, de cierta forma. Entonces, quizá por eso es como darle tanta vuelta a los textos, a ir mezclando lo sensorial como con los hechos, como dices tú. No hacer algo solamente descriptivo. De hecho, te preguntaban en una entrevista que si tenías pensado hacer libros de poesía, y tú decías, a mí me gusta como camuflar la poesía y meterla, como para qué hacer un libro de poesía solo cuando uno en realidad puede tener un lenguaje poético. Claro, de hecho era medio un chiste igual, pero me acordaba un libro que leí de Pablo Azócar hace muchos años atrás que se llama Aunque tal vez haya cuchillos, y me llamó mucho la atención. Lo leí en la adolescencia porque él hablaba de, en el fondo, que él camuflaba la poesía dentro de los textos narrativos, y yo en ese momento solamente escribía, era como súper como compartimentos, como o escribes poesía o escribes narrativa. Entonces eso igual me abrió un poco la mente de decir, en el fondo se pueden ir mezclando ambas cosas. ¿Te ha ido bien con este libro? ¿Has tenido buenas críticas con Caja de Resonancia? ¿Ha tenido difusión en la prensa? Tú eres una escritora joven, naciste el año 87. Sí. ¿Cómo ha sido para ti empezar este proceso de publicar? Tengo entendido que ahora estás trabajando en la culminación de tu segunda novela. ¿Cómo ha sido ese camino? La verdad es que sí ha tenido buenas críticas la novela, y en realidad nunca me lo había esperado. O sea, no tenía muy en mente, por ejemplo, el publicar un libro, el empezar a hacer como una carrera en serio de escritora. Porque tú eres socióloga. Claro, soy socióloga. Entonces, en realidad siento que mi camino profesional ha empezado a derivar más por el lado de la escritura. Ha sido como todo súper, como primeras veces de todo, como súper sorprendente lo de publicar, lo de todo lo que conlleva el trabajo de escritura. ¿Y dónde va quedando la sociología en este camino? Tú estudiaste en la Universidad Católica, me imagino que fue una carrera que en su momento también la elegiste porque había un sentido ahí. Lo digo porque es una carrera que no es muy común, o sea, que cuando la gente que la estudia por lo general hay un trasfondo, una explicación. ¿Y cómo va deviniendo entonces la escritura y dónde queda la sociología hoy día para ti? Bueno, igual yo soy como medio tiempo escritora y medio tiempo socióloga. He trabajado en distintas áreas de la sociología que me interesan mucho, como la sociología de la salud y de la educación. Actualmente trabajo en salud ocupacional. De pronto, claro, en mi trabajo del día a día con la escritura no hay mucha convergencia, pero siento que me interesa, en el camino que voy construyendo, que haya una convergencia entre las ciencias sociales y la literatura también. No que sea una escritura ni un acercamiento a las letras más desde la academia, sino más bien algo más aterrizado. Por ejemplo, de pronto en el futuro hacer talleres, hacer cosas de incidencia social y política que estén ligadas a la literatura. ¿Tú sientes que ahí está tu sello entonces? En el fondo, como que tu formación quede un poco ahí, en eso.
Claro, por una parte. También, por ejemplo, pensaba dentro de la carrera, me pasaba mucho que muchos de los textos que leía se me hacían ajenos. Entonces, durante muchos años también le di vuelta a al comunicar, porque muchas veces me pasaba que al leer paper o al leer libros que no había como una intencionalidad de comunicarse con un otro, sino más bien era una cosa solamente desde la intelectualidad y desde quién parece más inteligente que el otro. Como escribiendo para que al profesor le tiene que gustar lo que uno escribe, y cuando en realidad tiene que ser algo como más de acceso a la gente. O también desde la academia, o sea, como para que otros pares me validen lo que estoy escribiendo, y para parecer, ¿cachai? Como, entonces a eso también le he dado muchas vueltas, como... Y también siento que en las cosas que escribo siempre está presente lo político. Eso me interesa mucho también. Tu escritura la sientes política. Claro, como siempre hay una intencionalidad. Bueno, creo que toda escritura es política de todas formas, pero siempre me gusta poner la intencionalidad. Y también los textos que he escrito, muchas veces escribo desde lo micro, porque también me interesa como dentro de la cotidianidad, que se reflejen las cosas macro. Por ejemplo, temas de poder, de abuso, de distintas cosas que se ven en lo mínimo. De memoria también. Claro. Tu escritura, hay mucho de escritura del yo, de la memoria. Tú naciste, nacimos en dictadura, pero ya hacia el final, el año 88 ya llega la democracia, el 5 de octubre con el plebiscito, y de alguna manera ese tema está muy plasmado en tu escritura, con estas generaciones de mujeres, cómo lo van viviendo diferentemente, previa a la dictadura, en la dictadura, después de la dictadura. Tú tienes mucho de esa mujer, de aquella que en el fondo no vive la dictadura, pero sin embargo hay consecuencias, nos quedan resabios. Claro. Cuéntame la memoria, ¿por qué es importante para ti? Bueno, tomándome un poco de lo que hablas de la dictadura, muchas veces he escuchado que en el fondo como que archirrepetido, que en la literatura nacional se habla de la dictadura y no sé qué. Yo siento que no es archirrepetido, el punto es desde dónde estás mirando, ¿no? Porque hasta el día de hoy, ya sea en el sistema de salud, en el sistema de educación, en muchas áreas como macro, se ven las consecuencias de la dictadura, pero también veo que hay consecuencias intergeneracionales que tienen que ver también con las familias, por ejemplo. No es como algo que pasó y que ya no se ven repercusiones. Entonces, por eso me interesa el tema de seguir indagando ahí, pero mirando desde otro sitio, desde otro lugar. La mirada ahí. Seguimos hablando de la mirada con Constanza Navalón, pero nos vamos a fragmentos. Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. Seguimos en Esta boca es mía, estamos con Constanza Navalón. Y fíjense las críticas de este libro que estamos sorteando, Caja de Resonancia, @elperiodista, para que escriban porque quieren tenerlo. A Navalón se sostiene en un fuerte componente emotivo. Sus mejores momentos son aquellos donde expone a su personaje completamente desgarrado, sometido e imponente ante el dolor por la enfermedad y la muerte, además sin pretensiones ejemplares, sin la búsqueda de soluciones o salidas de la catástrofe. La discreción, la falta de artificio, la ausencia absoluta de tics de escritor y la negativa a construir personajes desbordados en su temperamento permiten que la novela avance sin excesos melodramáticos ni consejos al lector. A mí me gustan las críticas de la Patricia Espinosa en general, sean buenas o malas, claro, si habla bien del libro de uno, qué mejor, pero porque siento que se toma en serio la manera como analiza. Y no sé si cuando lo leíste la primera vez te hizo sentido así, como viéndolo desde otra parte, que ella te permite verlo desde otra parte. Sí, ¿cómo se llama? Al leer la crítica del libro me hizo un sentido, porque tu pregunta, disculpa, me perdí. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿te conmueve, te aparta, lo ves desde la distancia, te involucra la crítica de ella? ¿Cómo vives las críticas en general? O sea, primero lo veo como una lectura, me parecen como lecturas interesantes, porque
O sea, las dos que aparecen ahí en el libro. De José Promis también. Claro, porque en el caso de la crítica de la Patricia Espinosa me gustó, por ejemplo, esto de en el fondo que el personaje no parecía como la más sufriente del mundo, ¿no? No era como... no había ese desgarro, no había ese como drama que de repente es difícil que uno no caiga en eso también. Claro, claro. Por eso sí lo logré, bacán. Y probablemente eso quizás es por tu formación de socióloga, como esa cosa más racional de repente de cómo poder analizar más allá de la emoción así que salpica y... Claro, puede ser, o de repente la socióloga quizás se arranca con los tarros también, pero bueno, hay que tener ojo. Pero, por ejemplo, pensaba también en la lectura de José Promis, que eso yo no lo había pensado, pero él hace una lectura como en el fondo si la protagonista hubiera escrito el texto después de la novela, después de que se va. Entonces hace como una lectura distinta también a la otra lectura, que también me llamó la atención, o que también hablaba que en el fondo como la originalidad un poco y la autenticidad de la narradora, que me gustó esa lectura también. Por eso las críticas, vengan de donde vengan, me parecen como interesante ver las lecturas que hay detrás del texto y ver qué puedo ir tomando también, qué me resuena, como la caja de resonancia, y qué no me resuena también. Porque también pienso que en cuanto a la crítica, también siempre hay que mirar desde dónde... ¿De dónde viene? De dónde viene, porque también es un lugar de poder. Bueno, o sea, es como, no sé, si critican mal mi libro y, por ejemplo, yo no estoy para nada de acuerdo, no sé, ¿qué pasa si, por ejemplo, escribo algo de eso? Va a ser, es que está picada porque hablo mal de su libro. ¿Cachai? ¿Desde qué lugar se habla? Por eso también me parece interesante tomar todas las críticas como lectura y ver qué me aporta y qué no me aporta. ¿Y en general te aporta? Siempre trato de buscar como la parte constructiva, ¿no? Como qué elemento me resuena o qué cosa puedo decir, verdad, podría trabajar en esto, o en realidad no me resuena nada, pero siempre buscar como una mirada distinta también, como qué perspectiva nueva está abriendo la lectura. Yo tenía un profesor en la Universidad Complutense de Madrid que decía que la crítica literaria, yo hice un máster en escritura creativa allá, y decía que la crítica literaria tenía que ser positiva. Aquellos libros, por ejemplo, que uno agarraba para despedazarlo, no había ni un objetivo en eso. Claro. Era mala leche pura, me acuerdo precisamente con sus palabras, pues que esto es mala leche. Que en el fondo solo hay que ser crítico literario y coger un libro, recogerlo, cuando tú le vas a dar un sentido a esa persona, a ese autor, cuando tú sientes que esa persona tiene algo que decir o hay algo ahí que vale la pena, y hay que decirlo. Me acuerdo, por ejemplo, de Gumucio, que siempre cuenta que una vez un crítico literario dijo que él era el peor escritor de Chile y que su castigo por ser el peor narrador era estar 10 años sin escribir, y que él estuvo 10 años sin poder escribir porque lo paralizó. Entonces la crítica literaria tiene todo un tema que puede ser muy fuerte, cómo uno lo viva. Claro. Pensaba en relación a lo que decías de tu profesor, que por ejemplo, a mí he escrito pocos textos también como en referente a otra autora, a libros que me han gustado. O sea, no soy crítica, pero es como hacer lectura. Me parece interesante siempre rescatar, poder unir la lectura de ese libro, por ejemplo, con otras cosas, con otros textos o con películas, o dar una mirada diferente. Y eso no significa que haya que, no sé, si un libro no me causa nada, ¿para qué voy a escribir de él? O sea, ¿cuál es el sentido de hacerlo? No significa encontrar todo bueno y ser paternalista en eso, pero sí buscar siempre una mirada distinta y cómo se pueden ir, no sé, la otra vez escribí una lectura del Otro tiempo de Daniela Costa, y la iba haciendo un juego como con un texto de la Clarice Lispector. Entonces, por eso es como ir mezclando cosas, me interesa también como... Porque ahí también se puede dar como una mezcolanza que puede resultar interesante. ¿Tú estuviste en talleres literarios? ¿Participaste como alumna? Sí, he participado. ¿Estuviste en el de Claudia Pablaza? Sí, el 2012. ¿Y algún otro? Sí, estuve en un taller de cuentos con la Alejandra Costamaña, y estuve en el taller de la Católica, no sé si lo has visto, el que son varios profes. ¿Qué tal la experiencia? ¿Recomiendas el paso a los escritores que están comenzando por los talleres de creación, de literatura, de escritura creativa? Para mí ha sido súper buena experiencia. Yo al principio tenía cierta reticencia con los talleres, como un prejuicio en realidad. Me imaginaba como que todo el mundo se sobaba el lomo de lo que escribía. Hoy, qué bien escribes tú. No, tú mejor. ¿Cachai? Me imaginaba algo así, pero no me topé con eso.
ha sido un aprendizaje súper grande, yo creo que en tomar la escritura como oficio primero, porque antes yo era como que escribía cuando me llegaba la inspiración, y ya no es así, para mí es un trabajo constante. Una disciplina también. Claro, hay que tener mucha disciplina. Me parece que también en los talleres lo interesante de poder leerse entre pares, no sé, es poder afinar el ojo. No es que tú en el taller te vayan a enseñar a escribir, te van a enseñar a leer, vas a poder conocer otras perspectivas. Y lo del taller también puede ser como talleres autogestionados, como juntarse y leerse entre sí por el puro placer de leer y de escribir. ¿Algún nombre de algún autor o autora que estés leyendo hoy día y que tengamos que revisar? ¿Alguna recomendación? Pensaba, ahora estoy empezando a releer la novela de la Samantha Schweblin, Distancia de Rescate, que me gustó mucho esa novela, así que la recomiendo totalmente. Me gusta, ella va haciendo un juego entre dos tiempos, como de repente tú vas leyendo una historia y te empieza a aparecer una voz de una historia distinta, pero uno no se pierde y va como que tiene ese ritmo que todos supongo que queremos lograr. Que te va enganchando. Sí. Muchas gracias, Constanza Navalón. Terminamos aquí nuestro capítulo de Esta boca es mía. Gracias, Constanza, gracias a nuestros espectadores. Gracias, Nos vemos. Montserrat. Gracias, estén bien.